Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Entendiendo que ya hemos considerado la primera parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Vamos una vez más a orar y pedirle al Señor que sea Él hablándonos a través de su santa palabra. Soberano Dios, en este día santo, nos hemos reunido como iglesia para escuchar la santa exhortación de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu santa palabra y a través de ella muéstranos a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor y Salvador. Y concédenos, Señor, en que podamos aprender un poco más acerca de ti. Que aunque el texto que vamos a leer habla de hombres perversos y crueles, nosotros podamos aprender de él cómo nosotros no debemos imitar sus malos caminos. Instrúyenos y exhórtanos a través de tu santa palabra, para que aprendamos a vivir una vida armoniosa, abnegada y entregada a ti, de tal manera que tú seas lo primero para nosotros. Ayuda al predicador, Señor, y ayuda a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo hable a través de tu predicador, que tu Espíritu Santo llegue a los oídos de tu iglesia y los abra, para que sean ellos escuchando tu voz, no la mía. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias te damos, Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, los tiempos en los que vivimos son tiempos que fácilmente la gente cataloga como los tiempos peligrosos, porque decimos que la maldad cada día está en aumento. De hecho, se suele asociar estos tiempos inmediatamente con los tiempos antes del Señor Jesús. Pero como ya hemos explicado en sermones anteriores, el mismo versículo 3:1 del capítulo 3 nos habla de tiempos. Tiempos quiere decir que no es uno solo, sino que son varios tiempos que van de manera sucesiva. Un tiempo peligroso y un descanso. Otro tiempo peligroso y un descanso. Pero vemos que esos tiempos peligrosos cada vez son más extensos. No solamente en la duración del tiempo peligroso, sino en el grado de depravación que hay en ellos. Por eso vivimos en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en la cual se ha dejado de lado a Dios por completo. Y ahora se promueve el pecado en todas partes. En todas partes. Es muy común ver lo que llamamos hijos desobedientes. Es muy común ver padres que están sometidos a la esclavitud de sus hijos. Porque los hijos los gobiernan. Hijos que no tienen ningún respeto por Dios ni por ninguna autoridad, porque nunca lo aprendieron. En el colegio lo que hacen es demostrar lo malos y lo perversos que son en sus casas. Esta sociedad crea este tipo de jóvenes, niños que llegan a crecer y se vuelven los adultos que tenemos hoy. Y esos adultos no van a promover algo mejor, sino todo lo contrario. Van a promover algo peor que lo que en ellos fue inculcado. Así que lo que hemos de esperar no es que la situación mejore con el tiempo, sino todo lo contrario, que vaya de mal en peor. Malos padres criaron malos hijos, y esos malos hijos ahora mismo crían hijos todavía peores que ellos. Las cosas no van a mejorar, sino que van a ser mucho peor. Esa es la palabra que el apóstol Pablo tiene a Timoteo en los momentos finales de su vida. Quiere que Timoteo se esfuerce precisamente porque no viene un tiempo de reposo, viene un tiempo de perversidad, un tiempo todavía peor. Si Cristo no viene, es probable que venga algún tiempo de reposo, pero no creo que ese tiempo sea por ahora. Si viene, debe ser mucho más adelante.
porque la falsa doctrina con fuerza del mundo se nutre, del mundo se alimenta. La falsa doctrina es traer lo que está en el mundo y meterlo dentro de la iglesia. Eso era lo que se buscaba hacer en los tiempos del apóstol Pablo y es lo que se sigue queriendo hacer el día de hoy. Por eso el mandato de Pablo a Timoteo y también para nosotros es a que nos esforcemos en la gracia de Dios, recordando lo que Pablo ha dicho, sufriendo como soldado, luchando como atleta y trabajando como labrador. ¿Para qué? Para que cuando estemos delante de Dios podamos presentarnos delante de Dios aprobados. La Biblia nos dice que por lo menos los padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso lo dice en tiempos peligrosos como este. No es que lo dice en tiempos donde todos los niños son angelitos de Dios y que el pecado lo tienen oculto. No, es en estos tiempos terribles y peligrosos en lo que se nos manda a construir una sociedad cristiana. ¿Cómo se hace eso? No es con la política, porque para eso Pablo lo dice a Timoteo que se lanzara algún tipo de campaña política o hiciera algo, o que la iglesia tomara armas para rebelarse contra el imperio. Pero no es así. Es mediante la predicación del evangelio. Si la cantidad de verdaderos creyentes aumenta, ¿qué puede pasar en la sociedad? El pecado va a aumentar. Ese es el modelo bíblico, siempre ha sido ese. El modelo bíblico debe ser la predicación de la sana doctrina. Por eso Pablo en la primera carta que le escribió a Timoteo, le dijo a Timoteo que lo que él debía hacer era aprender a conducirse, a tener una conducta en la casa de Dios tal que cuando la gente lo viera que él es una columna y un baluarte de la verdad. Recordemos que es una columna y un baluarte de la verdad. Alguien que sostiene la palabra de Dios en alto para que todos los hombres puedan verla y puedan ver que hay un Dios que es indiscutiblemente grande. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo que tenemos como insignia en esta iglesia. Y en el versículo que sigue después de ese, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Las personas deben ver ese mensaje como algo supremo, como algo que las personas digan, wow, esta persona es totalmente diferente a lo que yo soy y cualquier otra persona que conozco. Porque cuando las personas piensan en un evangélico, las personas impías, ¿en qué piensan? En un hipócrita. Una persona que dice una cosa pero hace otra. Que habla de Dios, pero es el que más plata cobra. Que habla de Dios, pero es el que peor habla. Su vocabulario es el más soez, el que más miente y cosas hace a escondidas. Porque la iglesia actual, la que supuestamente pobla el mundo, es una iglesia apóstata. Una iglesia que no está siendo columna y baluarte de la verdad, sino columna y baluarte de la mentira. Y nosotros debemos ser columna y baluarte de la verdad. Para ello debemos alejarnos lo más que podamos del modelo antibíblico de los falsos maestros, que es precisamente lo que caracteriza a los tiempos peligrosos. El domingo anterior veíamos que estos falsos maestros son caracterizados principalmente porque se aman a sí mismos. Y hablábamos de que todos somos así. Todos nos amamos a nosotros mismos. Eso es inevitable, porque es el pecado. Es que eso es el pecado. ¿Qué es? ¿Cómo fue creado el ser humano? Con Dios en el centro. Fuimos creados para amar a Dios. Pero al no amar a Dios, terminamos amándonos a nosotros mismos. Hay un blanco al cual debemos darle. No le dimos a ese blanco, era amor a Dios. Al no hacerlo, erramos el blanco. Y eso es la palabra que se traduce en la Biblia como pecado. Errar al blanco. Amar aquello que no es Dios. Eso es lo que caracteriza a los falsos maestros. Por eso es que hasta que no tengamos un cuerpo renovado, no vamos a poder dejar de amarnos a nosotros mismos. No vamos a poder dejar de hacer. Lo que podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo es que eso mengue. Y que ese amor a nosotros mismos sea cada vez menor, ¿no? Y que el amor a Dios sea mayor. Solamente así podremos dejar las
los malos hábitos de los falsos maestros, que son avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Estas son las manifestaciones principales de esa característica impía, más no las únicas. Y hoy veremos el resto de estas características de los hombres peligrosos. Por eso este sermón lo he llamado los hombres peligrosos, segunda parte. Y vamos a englobar todo para verlo en 2 puntos, todas estas características en 2 puntos, que son que algo esencial de estos hombres es que ellos son rebeldes. Es una característica esencial de ellos. Y otra es que son egoístas. Características primordiales del pecado. El ser que se ama a sí mismo, se pone a sí mismo por encima de todo y por lo tanto, al igual que el diablo, no busca sujetarse a nadie. Y al igual que el diablo, solo piensa en sí mismo. Veamos estas características a detalle. Primero, son rebeldes. Con esto englobo una parte de estas características. Vemos que la primera que aparece citada, siguiente a la última que vimos, es que son desobedientes a los padres. Esto es algo que es precisamente algo que es característico de nuestra sociedad, algo que es muy propio del mundo en el que vivimos, pero no es exclusivo. Los hijos siempre han sido desobedientes a los padres. Si nosotros leemos textos, no sé, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, veremos que ellos hablan de cómo en su sociedad los hijos eran desobedientes a los padres. Eso siempre ha sido así en el mundo. Pero el que es temeroso de Dios, precisamente, no es así. No es así, sino que es alguien que es obediente a sus padres. ¿Por qué los hijos son desobedientes a los padres? Porque nacen con el pecado, nacen con el amor a sí mismos, nacen tergiversados hacia lo malo. Y lo que el mundo hace es exaltar esa maldad. ¿Qué te dicen de los niños pequeños en la sociedad actual? Ay, pobrecito el niño, el bebé, pobrecito él, ay, nadie lo quiere, hay que cuidarlo, lo que el niño dice todo debe hacerse, debemos darle todo lo que quiere, pobrecito. ¿Qué le estamos enseñando a los niños al hacer eso? Que se amen a sí mismos. Ay, que quiere un dulce, dáselo, no dice al que se ponga a llorar pobre peladito, ay, pobrecito, yo no aguanto verlo llorar. Ay, que quiere que lo lleven al parque, ay, pobrecito, yo no aguanto verlo llorar. Ay, que quiere pegarle al otro y arrancarle los pelos, ay, pobrecito, deja que lo cuente y que me palabra. Porque no se le puede pegar a los niños ni se le puede hacer nada malo. Vamos a profanar su amor propio, su autoestima. Eso es lo que el mundo exalta y eso es precisamente lo que la Biblia condena. Al hacer eso, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser delincuentes. Después sale la madre, ay, yo te hice mal, ¿por qué vimos algo así? Que mató a un hombre probablemente estaba drogándose y robando lo que tenía. Si él era tan buen niño, ¿en qué momento se volvió malo? Siempre lo fue. Y su madre solamente le incitó a lo contrario, a tener todo lo que él quería y a nunca trabajar por ello. Es alguien que por naturaleza es rebelde, porque como los hijos aprenden, y aunque no lo aprendan, aunque la sociedad no se los enseñara, de naturaleza vienen así, a amarse a sí mismo, a ponerse en primer lugar yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Que el otro tiene un juguete, mío, esto es mío, dámelo, dice el niño pequeño. Y cuando es grande, hace exactamente lo mismo, pero ya con armas blancas. Es lo mismo, solo que todavía no puede manifestarlo. Todavía no puede manifestar la maldad que hay en su corazón. Y el mundo enseña precisamente cómo criar hijos desobedientes. Y en las iglesias, muchas iglesias, se practica eso. Se les enseña a romper el rol bíblico de la familia y a meter todas las ideologías mundanas acerca de cómo malcriar a los niños y cómo ser desobedientes a sus padres. Un niño que nunca aprende a sujetarse a sus padres es un niño que cuando sea hombre nunca va a aprender, nunca se va a sujetar a ninguna autoridad.
Entonces, no, que se voló el semáforo. Pero si en su casa él hacía lo que se le daba la gana cuando era un niño. Obviamente se vuela el semáforo. Y si se vuela el semáforo, ¿cómo sabes tú que después no se mete en una casa? ¿Cómo sabes tú que el día que le hagan coger rabia no viene y mata a otro? Porque nunca aprendió a menguar su amor. Y las iglesias enseñan eso. Ese es el problema. Y ahí está la falsa doctrina. Ahí está el peligro del que Pablo está diciendo, que en las iglesias les enseña a los niños a ser desobedientes a los padres. Que no debes pegarles sino charlar con él, como si charlando fueras a quitarle el pecado que él tiene. No, solamente Cristo puede hacer eso. El deber del padre es enseñar a su hijo a que ame a Cristo. De tal manera que si por la voluntad soberana de Dios no llegara a hacerlo, por lo menos sea alguien productivo para la sociedad. Y si tienes a personas que desde pequeño lo tienen todo y nunca tienen que preocuparse por nada, esas personas son por naturaleza ingratas. No saben ser agradecidas. ¿Por qué va a sentirse agradecidas? Por el contrario, lo que siente que a otras personas le deben a él. Entonces no es que me lo deben. ¿Cómo así? Están violando mis derechos, están metiéndose conmigo. Siempre tenemos la tendencia a hacer eso. Y la sociedad lo promueve en su promoción de esta rebeldía. No es que tú te lo mereces, tú eres un campeón, tú puedes lograrlo. No se dan cuenta de que según la Biblia no merecemos absolutamente nada. Nada. Aún el aire que respiramos es gratis. Y sin eso no pudiésemos vivir. Por eso las personas no saben darle gracias a Dios ni con un poquito de pan que tienen todos los días, ni con un ratito de sueño que pueden dormir por las noches. La característica principal de una persona ingrata es la queja. La persona ingrata todo el tiempo se la vive quejándose de esto, de aquello, de lo otro. No, que se fue la luz. No, que me picó el grillo. No, que el otro hizo esto y se voló el semáforo. Entonces buscamos hasta los pecados ajenos para excusar los nuestros. Vivimos quejándonos. Eso es una característica de una persona ingrata. Por eso dice la Escritura en Romanos 1:21 que las personas, en lugar de alabar a Dios, no solamente no lo hicieron, sino que ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias a Dios. Porque Dios bendice a toda la raza humana por el simple hecho de ser humanos. Por el simple hecho de llevar ante una imagen distorsionada, una imagen de Él. Por eso Dios derrama su lluvia sobre justos e injustos. Se hace salir su sol sobre buenos y malos. Porque somos imagen de Dios. Somos la representación física de Dios en este mundo. ¿Qué es lo mínimo que que se debiese enterar de nosotros? Hay una gracia que es común a todos los seres humanos. Que todos los seres humanos expresaran una gratitud común. Y eso no ocurre. Dios manifiesta su bondad a sus criaturas, pero sus criaturas lo que manifiestan es ingratitud. Lo que manifiestan es que no quieren a Dios, ni sus reglas, ni nada bueno que pueda venir de Dios. Por el contrario, quieren que las cosas sean como ellos quieren. No quieren tener a alguien de quien depender, sino que quieren todo. Quieren ganárselo por ellos mismos, precisamente para no tener que darle gracias a nadie. Para no tener que darle gracias a ninguna persona. Porque queremos exaltar el amor propio. Y allí nace eso. Por eso de todos los leprosos que el Señor Jesús sanó, solamente uno vino a darle gracias. Solamente uno de los 10 leprosos fue agradecido. Porque por naturaleza, una persona que claramente está enferma y necesitada, es ingrata, y todos nosotros tenemos esa tendencia hacia la ingratitud, porque queremos rebelarnos contra Dios. Pensemos en Elías. ¿De qué vivía el profeta Elías mientras estaba en el desierto? De unos pedacitos de pan que le traían los pájaros, y de unos pedacitos de carne, y él estaba contento con eso. Y nosotros todo el tiempo nos quejamos por una cosa o por la otra. Porque queremos tener una fe como alguien como Elías, como Moisés,
pero no nos damos cuenta de que si estuviésemos en su situación, fuésemos peores. Imagínate que tú todos los días te levantas y ¿qué hay para desayunar? Maná. Para almorzar, maná. ¿Vas a cenar? Maná. Agua no hay. Al día siguiente, otra vez, maná, maná, maná. Y así todos los días durante 40 años. Es lógico entonces pensar que los israelitas se quejen con Dios por el maná. Y es lógico para nosotros, porque nosotros somos así. Por eso nos resulta lógico. Otra vez yuca, otra vez el mismo pedacito de ñame, todos los días lo mismo. Y los israelitas no comían eso hasta de jugo, era lo único que tenían. Mojar el maná en agua y comerse. Y con eso hacían tortillas, panes, pero todo era de maná. Y con eso tenían que estar contentos. Nosotros no sabemos eso. Por eso somos ingratos. Otra característica de una persona amadora de sí misma es que es impía. Ahora, la palabra impío normalmente en la Biblia se utiliza para referirse a alguien opuesto a Dios. Alguien que digamos que no tiene nada que ver con la religión verdadera. Sin embargo, no solamente se refiere a eso, y en este contexto no se refiere a eso, porque todo lo que se ha hecho esta persona ya los cataloga como impíos. Más bien, la palabra se refiere a alguien que da todo tipo, más bien suelta sus acciones en todo tipo de expresión. Se utilizaba, por ejemplo, para ser más claro, con una persona que ni siquiera era capaz de enterrar un cadáver. Se le murió el papá y no tira por ahí, no da por ahí botado. No, que tiene ganas de fornicar y violar a su hermano. Ese tipo de personas eran llamadas en el antiguo Israel impíos, personas carentes de toda piedad. Es decir, no solamente que no tienen piedad, sino lo contrario a la piedad. Hacer las cosas más inmorales posibles, sin un freno, sin un límite, porque lo que buscan es satisfacer su propio amor. Es que yo tengo deseos de encuerarme, de salir así corriendo por la calle. Esas personas lo capaz que lo hacen, porque no les importa, ¿no? Que yo voy a conseguir plata y para eso tengo que echar a esta gente del trabajo, no me interesa, lo importante soy yo. Eso es ser impío, no tener ese límite que normalmente la conciencia nos coloca y que nos dice, no, hasta aquí, ya has llegado demasiado lejos con tu maldad. No tener ningún límite a la maldad, que ser todo lo contrario de alguien piadoso. Es alguien que es plenamente inmoral. Alguien así es alguien que se ama demasiado a sí mismo. Algo más que vemos es que se nos dice que estas personas son sin afecto natural. Y vemos cómo cada vez va aumentando. Por eso he dejado de compararnos con este tipo de cosas. Aunque este tipo de cosas tienen cierta cabida en nosotros, porque todavía hay pecado en nosotros. Pero si se entiende que ya el verdadero cristiano, estas cosas tienen que tener un freno, si no hay que analizarse uno mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ni siquiera seríamos cristianos. Se nos dice que estas personas son sin afecto natural. Alguien que da rienda suelta a lo que tiene, es alguien que no tiene un afecto natural. El afecto natural se refiere al amor que ocurre de forma natural, como el de una madre por su hijo, el de un hermano por su hermano, por naturaleza, aún por las personas que son cercanas a uno mismo, aunque no tengan el mismo tipo de sangre. Ese tipo de vínculos genera un amor que es natural. Y aquí se nos dice que quien se ama a sí mismo, ni eso tiene. Y si lo tiene, lo va menguando hasta que llega el punto en el que lo desarrolla. Benjamin Ward, el teólogo, dijo lo siguiente: ese sentimiento callado y acatado en nuestro interior que, apoyándose en objetos cercanos a nosotros, reconoce que estamos ligados a ese objeto y se satisface en reconocerlo y nada más. Este es mi papá, que se va a morir de hambre, déjalo. No, que mi hijo está por ahí botado, déjalo. Eso es algo irrelevante. Uno puede pensar, pero eso existe, una persona así. Sí, existen personas así. Existen madres que abandonan a sus hijos. Existen hermanos que matan a sus hermanos. Nosotros lo vemos en la Biblia en todos estos casos.
En la Biblia leemos de cómo Caín mató a Abel y de cómo un par de mujeres se comieron a sus bebés pequeños cuando no había nada para comer. Así que no podemos pensar que esto es algo ajeno a la realidad. Lo que pasa es que Dios pone frenos a través de su gracia común, pero no en todos, sino que Dios a veces deja que las personas den rienda suelta a su maldad, a su deseo de satisfacer su egoísmo personal. ¿Cuál es el deseo o el designio natural del amor? El deseo del amor, el designio natural del amor es que nosotros, los seres humanos, adoremos a Dios, amemos a las personas y usemos las cosas. Pero el pecado ha manchado eso y hace precisamente lo contrario. ¿Qué hace el pecado? Ese amor pecaminoso lo que hace es, en lugar de adorar a Dios, nos adoremos a nosotros mismos. Que en lugar de nosotros amar al prójimo, en lugar de usar las cosas, amemos las cosas. Y en lugar de amar al prójimo, lo utilicemos. ¿De qué manera puedo usar a esa persona para beneficiarme yo y obtener cosas que yo quiero? Esa es la forma impía de pensar del mundo. Esa es la forma impía de pensar del mundo. Así es como inicia, así es como empieza. Así es como se quebranta ese afecto natural. Y aún de eso puede haber un poco en nosotros. Cuando pensamos en sacar un beneficio de algo que hacemos por nuestros semejantes. Así podemos ser personas sin corazón. Y este tipo de pecado es el que más se promueve en el mundo. Porque de pronto no se practica de una manera tan visible como pudiéramos esperar con otras manifestaciones. Sin embargo, el mundo procura hacerlo lo más visible. Precisamente tú miras un noticiero y eso es lo que ves. Ese tipo de pecado en el cual no hay afecto natural. Padres que matan hijos, madres que botan a sus hijos por inodoros, personas que prefieren, madres que prefieren abortar a sus hijos, o simplemente ellas poder vivir su vida como se les dé la gana. Todo esto nace de la rebeldía de su corazón. Y lo peor es que eso es lo que se promueve en muchas iglesias el día de hoy. Ese tipo de amor. Dicen que aman a Dios, pero a Dios solamente lo ven como un medio para lograr su fin. Y eso incluye utilizar a las personas simplemente como herramientas. Simplemente para hacer mercadería de ellas, poder beneficiarse de ellos. Esa siempre ha sido la estrategia del falso maestro. Otra característica de una persona así es que es implacable. La palabra implacable se refiere a alguien que no está dispuesto a cambiar de opinión. Alguien que podríamos denominar terco. Precisamente porque se ama a sí mismo. Está tan determinado a lograr su objetivo de amarse a sí mismo que no le importa que aún él mismo acabe mal por ello. Dice, es que yo me siento bien cuando me fumo esto. Y se lo fuma, y se lo fuma, y se lo fuma hasta que está matando, se está muriendo y sigue fumando. Y sin importar lo que le pueda pasar a él. No, que se mete y atraga a un banco. Y no le importa que después puedan ponerlo preso, matarlo a él o a su familia. Es alguien que no se detiene a medir las consecuencias de sus acciones. Inclusive cuando aún la misma persona está expuesta a ello. Estas son características del amor propio, pero que tienen que ver no solamente con el amor propio, sino con la rebeldía del corazón, con no querer sujetarse a otro. Precisamente no querer sujetarnos a otro es lo que lleva a las personas a ser implacables, a no tener afecto natural, a ser impíos, a ser desobedientes a los padres. Toda la ingratitud se deriva precisamente de eso, de no querer sujetarnos. Cuando uno no se sujeta, está manifestando en cierta medida algunas de estas características. Y debemos examinarnos a nosotros mismos para ver qué es lo que está pasando. Otro grupo de características
es que este tipo de hombres que se aman a sí mismos, y aclaro, hombres y mujeres, que se aman a sí mismos son egoístas. Son egoístas. Se anteponen siempre a sí mismos por encima de otros. Por eso vemos que se nos dice que ellos son calumniadores. Calumniadores se refiere a personas que hablan de otras personas sin medir el daño que están haciendo. Personas que con su pecado, con su chisme, hacen daño y destruyen. El chisme, como hemos visto en otras predicaciones, es algo terriblemente malo, pero aquí se refiere a algo aún peor que el chisme, porque el chisme puede hacerse de una forma inocente, podría decirse, sin saber lo que puede pasar, pero acá se refiere a un chisme que se hace a propósito con el fin de perjudicar al otro, de difamar al otro. Se habla mal de las otras personas a sus espaldas. Esas personas implacables, no les importa el daño que le puedan hacer a otras personas, solamente les preocupa lo bien que puedan ir a ellos mismos. Por eso que buscan promover sus propios intereses. Ellos solamente manifiestan celos, odio, solamente procuran ventilar la ira, simplemente sienten un perverso deseo de dañar a las otras personas. No es que fulanito me cae mal y esta me las paga porque me las paga. Y voy a decirle, mira, fulanito el otro día que está con los ojos pendientes a ver qué es lo que hace, mira lo que hizo. Por allá iba metiéndose con una mujer que quién sabe quién era, y enseguida lo vieron. Con el único fin de perjudicar a esa persona. El único fin de perjudicarlo. Así lo que se busca es algo terrible y cruel. Y esto es algo que en un cristiano no debe darse. Estas características llegan todavía a un extremo en el cual los cristianos no debemos caer en los amigos. O sea, si un cristiano tiene todas las características esas, no es cristiano. Porque se supone que estamos menguando. De pronto nosotros pueden darse las características que vimos el domingo anterior en poca medida. En poca medida porque son naturales en todos los seres humanos. Pero ya estos extremos no puede darse en un cristiano. La palabra que aparece como calumniador es la misma palabra que en muchos otros pasajes de la Biblia se traduce como diablo. De hecho, es la palabra griega, diablos, porque aquí traducen como calumniador. Así que alguien que actúa así literalmente es un diablo. Es algo diabólico hacer esto, acusar a otra persona sin razón, sin una razón justa. Esto es algo terrible que jamás debe darse en un cristiano. Un cristiano jamás debería llegar a esos extremos de acusar a otra persona. Porque un cristiano puede que en su pecado cometa el pecado del chisme, que sí es pecado, pero de hacerlo con esa premeditación, eso no tiene nada, eso es algo que nos da a entender a nosotros que esa persona seguramente ni cristiano es. Otra característica de alguien egoísta es que es interperante. Interperante quiere decir alguien que carece por completo de control. Es alguien que no tiene inhibiciones. Es lo que podríamos denominar un sinvergüenza. Alguien que no le da pena hacer lo malo, que no le importa lo que digan, piensen, sienten o crean de él. Ese tipo de personas son aquellos que literalmente son hipócritas, que no les importa nada, sino que solamente lo hacen para aparentar, pero en realidad no les importa. Entonces tenemos, por ejemplo, a los fariseos, que decían servir a Dios y obedecer a Dios, pero no les importaba en lo más mínimo, a pesar de que sabían la ley de Dios. De todas las ramas que había en el judaísmo, la que era más, para que me entiendan, reformada, eran los fariseos. En cuanto a su doctrina, los saduceos eran personas que estaban completamente antibíblicos. Y otra que no aparece en la Biblia, que son los esenios, tampoco eran antibíblicos. De hecho, ni siquiera creían en los mismos libros de la Biblia. Los fariseos eran los que en cuanto a su doctrina estaban mejorcitos, por así decirlo. Pero era solamente la doctrina, aquí, nada más.
En cuanto a su práctica, eran lo totalmente contrario que se puede considerar a lo bueno. Por eso el Señor les dijo que ellos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticias. Son personas entonces que carecen de un dominio propio para hacer lo bueno. No pueden, simplemente sienten un deseo y quieren hacerlo. No se controlan a sí mismos, más que para aparentar, pero no porque en realidad tengan un genuino deseo de hacerlo. Una persona así, si se enoja, puede matar a otra, puede violar a otra, porque no le importa. A él solamente le interesa satisfacer el deseo de su corazón, sin tener que ver con absolutamente nada. Son automóviles sin conductor. Ellos van a toda velocidad por donde su corazón les diga. El corazón les dice: vete por aquí, atropella al tipo ese que está allá, para allá vamos. Pisa más duro el acelerador que me lo llevo. Eso, no les importa hacer daño a otras personas. En su egoísmo, como solamente piensan en sí mismos, pueden aparentar. Yo lo atropellé sin querer. Lo atropellé porque quiso, adrede. Me caía mal y un día lo vio mal parqueado y se lo llevó con el carro. Y aparenta que fue un accidente simplemente para que no le pongan preso, pero en su corazón tiene la conciencia totalmente dañada. A eso es a lo que apunta ser imperperante. Y alguien así es alguien que es cruel. Por eso se nos habla de este tipo de personas crueles. Como se puede hablar de alguien que no mide, porque no se mide lo que está haciendo, el grado del daño que hace. Simplemente lo hace sin pensar. En la Biblia se utiliza esta palabra para referirse a los animales salvajes. No tienen que ver con nada. El león va a comerse a su presa y no le importa si lo que va a comerse es un adulto o es un bebé recién nacido. No le interesa. Solamente quiere satisfacer el deseo egoísta. La crueldad es algo más relacionado con el animal. Y es totalmente lo contrario a la imagen de Dios, que es bondad. No le interesa coger un niño y matarlo. No le interesa hacerle daño a un animal inocente. No le interesa, no tiene corazón, pudiéramos decir, porque solamente se preocupa por sí mismo. Puede aparentar, pero por dentro no le importa el daño que está causando. No, que mira, que por andar pidiéndole plata a la gente, la pobre señora que está por allá, dio todo lo que tenía y ahora vive en la calle, eso es problema de ella. Lo importante es que yo esté bien, dice el superapóstol hoy en día. Solamente lo que le importa es él, no tiene que ver con el daño que a otros les hace. Es totalmente un aborrecedor del bueno. Lo que estamos viendo es cómo la persona tiene tantas cosas malas que va cayendo, como si fuera en una espiral, como si fuera cayendo poco a poco, y poco a poco va muriendo a todo lo bueno que hay en esa persona. Va muriendo a todo lo bueno. Primero piensa en su superioridad, luego piensa en destruir y engañar a los demás, a tal punto que termina siendo como un animal. A tal punto que cuando hace algo malo, piensa que está haciendo algo bueno. Es que literalmente se lo cree. Puede matar a otra persona y pensar que está jugando, que está coleccionando. Es alguien que se le ha dañado la cabeza. Pero la Biblia va más allá, porque nos dice que es alguien que no está loco, sino que adrede lo hace, por el grado de perfección que tiene. Es alguien que mata y tiene el descaro de decir: Dios me dijo que lo hiciera. Es alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que sea él mismo agradable. Y él aborrece todo lo que puede. De tal manera que si esa persona ve que otra persona hace algo bueno, le fastidia, le duele y trata de impedirlo. ¿Por qué le vas a dar eso a ese pobre necesitado? Muerte, déjalo que se muera. Dámelo a mí, vamos a usarlo para algo. La persona llega a un grado en el cual ya no le importa en lo más mínimo a nadie más. Porque sigue pensando en yo, elevado, exponencialmente. Cada vez
sigue siendo mucho más malvado. Esto fue lo que pasó con los israelitas que habitaban la tierra prometida. Los israelitas estaban mal, mejoraban. Estaban mal, mejoraban. Se ponían todavía más mal, mejoraban. Se ponían todavía mucho más mal, mejoraban. Hasta que llegó un punto en el cual ya no hubo mejora. En el que llegaron a ser lo peor de lo peor. La Biblia nos dice que llegaron a ser peores que los que habitaban esa tierra antes de que ellos llegaran allí. Y Dios mató a esa gente que vivía allí a través de ellos, precisamente por lo pecaminosos que eran. Así llega a ser una persona que se ama tanto a sí misma, a lo malo lo llama bueno. Por eso dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amar, ay de los tales. Por eso es que la ira de Dios se enciende contra este tipo de personas, de esa manera. Y como aborrecen todo lo bueno y son unos hipócritas, fingidores, ¿qué hace este tipo de personas? Traicionan. Son unos traidores, porque se aman tanto a sí mismos, que inclusive pueden volverse contra su propia familia y amigos, contra aquellas personas que supuestamente dice amar, pero como carece de afecto natural y como solamente se ama a sí mismo y el yo, y el yo, y el yo, no le interesa nada más. Es alguien avaro, es alguien que es soberbio, vanaglorioso, ingrato, alguien que no lleva una vida santa. Entonces antepone todos esos intereses que tiene por encima de cualquier otra cosa. Ah, que voy a perder mi plata porque me están acusando de robo. No, yo hago que el culpable sea mi papá. Yo hago que el culpable sea mi mamá para yo salir librado. No le interesa nada. Es un grado de depravación absoluta en una persona. La persona cada vez se hace peor y peor. Carece de todo afecto natural, es implacable, es calumniador, es intemperante. Y como odia lo bueno y es cruel, no teme traicionar a nadie. No teme hacerlo. Lo peor es que así es como va a ser el mundo más adelante. Porque eso es lo que la Biblia va a entender. La nación de Israel era un cuadro de lo que es y de lo que ha de ser. La nación de Israel era una nación que había tiempos buenos, se acercaban a Dios y se apartaban de Dios, se acercaban a Dios y se apartaban de Dios. Así pasa con todo el mundo. Y esos son los tiempos peligrosos de los que Pablo está hablando. La sociedad va a llegar a ser así. Va a llegar a un punto en el cual ese va a ser el común denominador de las personas. Porque las personas ya vimos cómo es común que se amen a sí mismos, pero ese amor les va a ir creciendo tanto, a tal extremo, que va a ser común que todas las personas sean calumniadores, implacables, crueles, que odien lo bueno y que traicionen unos a otros. El Señor Jesús lo advierte en Mateo 10, del 21 al 22, cuando dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa del nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y es algo interesante: serán aborrecidos por todos por causa del nombre. ¿Por qué seremos aborrecidos los que no hagamos eso? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Somos lo bueno que ellos aborrecen. De hecho, el común para el cristiano, ¿cuál debe ser? Ser aborrecido del no cristiano. El no cristiano por naturaleza debe aborrecerte a ti. Y si tú le caes bien, si eres un adorno para él, una joya preciosa, algo quizás está mal. Porque si fuera por el Evangelio, esa persona debería querer conocer el Evangelio. Si lleva mucho tiempo conociéndote, pero si eres muy amigo de alguien no creyente y esa persona te tiene en alta estima, pero no quiere conocer nada de Cristo y sigue queriendo estar teniendo más comunión contigo, quiere decir que no está aborreciendo lo bueno que hay en ti. Quizás no estés manifestando eso bueno, o quizás ni lo tengas, porque lo bueno es Dios. Ser aborrecido por causa de su nombre es lo más natural y lógico para el cristiano. Mientras el mundo se hace cada vez peor y peor. El mundo
se hace impetuoso. Aquí vemos ya, apartándonos de lo cruel, con lo que tiene que ver más con el egoísmo, porque seguimos en el egoísmo, pero ahora centrado tanto en el yo, que simplemente ignora las otras cosas. Vive tan ocupado pensando en sí mismo que no le interesan las cosas que pasan a su alrededor. Es alguien que vive en su propio mundo, ¿no? Que están matando a las personas, que las personas están muriendo del hambre, que los vecinos están peleando, que está pasando esto, no le interesa. Él tiene que verse, no sé, la película que tiene que verse hoy, está pendiente a su serie, está pendiente al partido de fútbol. Lo que le interesa son las cosas que a él le interesan. Y el resto del mundo no tiene nada que ver con él. No le importan en lo más mínimo las otras personas. De tal manera que no es ni siquiera que lo haga por crueldad, sino que le va y le tiene. Le da lo mismo. Le da lo mismo si una persona se está muriendo de hambre o no. Todo eso le da lo mismo. Porque solamente se preocupa por sí mismo. Por eso es un infatuado. Alguien infatuado, vuelve una vez más a la palabra que hablamos de vanaglorioso, alguien inflado, alguien que está ciego, que como vive encerrado en su propio mundo, solamente eso le preocupa. Como solamente eso le preocupa, no puede ver nada más, no puede preocuparse por nada más que no sea es él mismo. Ser un infatuado es una marca característica de los falsos creyentes. Un infatuado es una persona que está tan centrada en sí mismo que no le importa. No, que a él lo que le preocupa son lo que a él le preocupa. Por ejemplo, si le gustan las películas, entonces él vive pensando solamente en eso. Y no le preocupa a las otras personas ni que estén sufriendo, ni que estén aguantando hambre, ni nada. A tal punto que se llega a ser su mundo. Y si viene a la iglesia, eso trae a la iglesia. Lo que ve en la televisión, lo que lee en los libros, lo que escucha en la radio, lo que ve en el internet. Eso es lo que él trae en la iglesia. Porque su vida está tan separada de la realidad que va solamente en el yo. No, que a mí me interesa hablar, a mí me interesan son los dinosaurios. Entonces viene y solamente habla de dinosaurios, dinosaurio para aquí, dinosaurio para allá. Y termina siendo ese su tema de conversación. Es decir, no solamente se aparta de Dios, sino también del prójimo por completo, en cuanto a su mente. Está tan pensado en sí mismo que solamente habla fábulas. Y eso es precisamente lo que Pablo advierte a Timoteo. Dice que si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y de ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de ira, es precisamente lo que acá podemos llamar infatuado. Él solamente vive en su mundo, no le interesa la sana doctrina, así que hasta por ese mundo que él tiene, por eso es que él lucha y pelea, por lo que hay en su cabeza, los cuentos que él mismo ha inventado, las mentiras que esa misma persona se ha dicho, por eso lucha. De esas discusiones solamente nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así es una persona infatuada, y esa es una característica primordial de un falso maestro. Vive encerrado en su propio mundo, en su propia realidad, pensando solamente lo que a él le interesa y no tiene que ver con nadie más, de ninguna manera. Por eso volvemos al principio. El egoísmo se caracteriza, este tipo de personas, porque son amadoras de los deleites más que de Dios. Esta es la característica final con la cual se vuelve al principio. Este tipo de personas son amadoras de los deleites. La palabra griega es hedonistas. Son personas que solamente viven pensando en deleitarse, en satisfacer los deseos egoístas de su corazón. Y pudiéramos pensar que esto se limita a la comodidad, a tener buena comida, a tener satisfacción sensual y otro tipo de cosas relacionadas con este comportamiento que hemos visto hasta ahora. Pero el ser amador de los deleites tiene que ver más bien con amarse tanto a sí mismo, no
solamente busca satisfacer sus propios deseos, sino que no le importa a quien atropelle por ello. Es alguien tan egocéntrico que su deleite, ¿cuál es? Hacer daño a otras personas, calumniar, ser cruel y traicionar. Ese es el corazón de un falso maestro. No le interesa el daño que inflige a otras personas, no le interesa lo que otras personas puedan pasar. Su deleite está en un deleite perverso de hacer daño, de engañar, de mentir, de robar. Ese es el deleite de este tipo de hombres. Es el punto al cual llegan, porque ellos empiezan con un amor interno, amadores de sí mismos, algo que no se ve, una soberbia, algo que no se ve, y vemos como ciertas características se van manifestando. Pero acá ya cuando habla de los deleites se demuestra de alguien que ama tanto los deleites que no le interesa el daño que pueda causar por satisfacer esos deseos, no le interesa en lo más mínimo. Y cuando dice que son amadores de los deleites más que de Dios, no significa que ellos amen a Dios y amen a los deleites más, sino que significa que son amadores de los deleites en lugar de amadores de Dios. Ellos aman los deleites, no aman a Dios. ¿Qué describe esto? Describe a una persona que se ha apartado por completo de Dios. Cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado con un corazón lleno de Dios, enteramente dispuesto y hecho para amar a Dios, para obedecer a Dios, para servir a Dios. Cuando entró el pecado, esa imagen se distorsionó y ese amor de Dios que tenía se redujo en gran manera a tal punto que casi se nullifica. Pero todavía se mantiene una pequeña porción de ese amor en esa persona. Por eso todas las culturas del mundo, aunque no creyeran en Dios, creían que había un Dios, creían que existía algo mayor a ellos y que debían adorar a esa criatura, a ese ser, aunque no creyeran en el Dios verdadero, porque todavía algo en sus corazones que les decía: Dios existe, Dios es real y tú fuiste hecho para amarlo. Y ellos querían hacer eso. Pero lo que ha hecho la sociedad, tratar de quitar ese poquitico de Dios que todavía les queda. Eso es alguien que ama los deleites más que de Dios, es decir, que ha acabado por completo con lo poquitico de Dios que hay en su corazón. Es alguien totalmente réprobo, depravado al 100%. Es el grado extremo, es la manifestación extrema del amor a sí mismo. Porque no es solamente que ame los deleites, sino que los ama por sobre todas las cosas, lo ama con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso es el grado en el cual llegan estas personas. Y eso es a lo que apunta el mundo. Así es como va a llegar a ser el mundo. Y lo que Pablo también tiene a Timoteo es que eso puede entrar en la iglesia. Sí, la iglesia no se para firme como columna y baluarte de la verdad. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo para que ese poquitico de Dios que hay en sus corazones creciese. Pero cuando vino la luz, ¿qué hicieron ellos? Amaron más las tinieblas que la luz. Dijeron: no, yo amo más mis deleites que a Dios, porque sus obras eran malas. Ellos no tienen ninguna posibilidad de obedecer los dos mandamientos más importantes. No pueden amar a Dios, mucho menos a la persona que lleva la imagen de Dios. Y ese es el fin para toda persona apartada de Dios. Hacia eso es a lo que el diablo quiere llevarla. Y si no llega a esos extremos, es porque Dios lo limita. En su gracia común Dios le deja no. Porque si permito que todo el mundo se vuelva así de malo, en un momento se matan toditos en esta generación y se acaba el mundo. Para que puedan nacer verdaderos cristianos, Dios permite por la iglesia que la maldad de las personas no llegue a esos extremos. Todavía no. Por eso la iglesia es sal del mundo. Sal del mundo quiere decir que la iglesia es aquello que evita que el mundo se pudre. Como cuando coges la carne
y las alas para que no se dañen. A eso es a lo que se refiere, ser sal del mundo. La iglesia es sal del mundo. Es aquel conservante que evita que Dios destruya el mundo por causa de su pecado. Pero llegará un momento en el cual esa destrucción ha de venir. Y a medida que se acerque ese momento, esa gracia va a estar disminuyendo. Y va a llegar un momento en el cual las cosas van a ser así. Porque esa perversidad va a ser cada vez mayor y mayor. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo nunca se paró en un altar y le dijo a los seres humanos: adórenme a mí. Él lo que les dijo fue: no adoren a Dios. Ese es el todo. No amen a Dios, no adoren a Dios. Él no está diciendo ámenme a mí, sino imítenme a mí. Yo no amo a Dios, ustedes tampoco. Ese es el grado de perversión en el cual se encuentra el diablo, sin ningún tipo de amor a Dios. Ese es el grado de perversión en el cual el diablo quiere que la humanidad se sumerja. Exhortación. Mis hermanos, esto es algo muy terrible. Muy terrible, porque quizás nosotros no estemos en esos extremos, quizás ni conozcamos a personas mundanas que hayan llegado a sus extremos de crueldad, de maldad, de amar a los deleites. Pero hay algo de ellos, de eso en ellos, y algo de eso en nosotros. Nosotros solamente tenemos un poquitico más de amor a Dios del que ellos tienen, y no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que nos ha dado vida. Y cuando digo que tienen amor a Dios, me refiero a que hay algo, como un puntito, no es que haya un amor a Dios, sino más bien como una idea de Dios en todo ser humano. Pero el amor a Dios solamente podemos manifestarlo nosotros. Si queremos cuidarnos de esto, debemos cuidarnos de ello, de ser rebeldes y de ser egoístas. Debemos tener mucho cuidado con estas cosas. El egoísta, dice un teólogo puritano, es como un puercoespín que encogiéndose en forma de pelota, solo presenta sus espinas para los que están alrededor, guardando al mismo tiempo toda la blanda y abrigada lana en la parte interior para sí mismo. Así es el egoísta. Un hombre que es vanaglorioso, arrogante, inflado de vanidad, nunca se va a sacrificar por otra persona. Nunca. Es más, llegará a un punto de perversión que ni siquiera lo hará por aquellos, por los que naturalmente lo haría, como sus hijos y sus padres. A una persona mundana estaría dispuesta, tiene todavía afecto natural, a dar su vida por sus hijos, o por sus padres, o por alguien a quien ame mucho. Pero una persona que carece de eso, no lo va a hacer. Entonces lo que hacemos es que nos ponemos tanto, las personas, si nosotros somos egoístas, si damos lugar al egoísmo, nos ponemos a nosotros en un pedestal muy alto. En vez de ser columna y baluarte de la verdad, soy columna y baluarte de mí mismo. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso el llamado de Pablo a Timoteo es que a que él se conduzca como debe, a que coloque en la columna y en el baluarte a la palabra de Dios. Que todas las personas puedan ver, esta persona no es como yo, no se ama a sí mismo, aunque sí nos amemos a nosotros mismos, pero por lo menos no transmitimos esa idea. No es que vamos a andar mintiendo, sino que no damos esto a conocer con nuestras acciones. Nos amamos a nosotros mismos, lamentablemente sí, pero eso debe menguar, de tal manera que lo primero debe ser Dios, después el prójimo y después tú. Esa debe ser una aspiración que debemos llegar a Dios. Primero Dios, luego mi semejante y por último yo. Esa es la fórmula que nos ofrece el Señor a través del Evangelio. Por eso la solución, mis hermanos, es el Evangelio. Por eso el llamado de Cristo es a proclamar el Evangelio. Y si tú, mi hermano, has encontrado que te hallas con muchas de estas características en tu corazón, yo espero que nadie tenga todas, pero si hallas que tienes muchas, debes examinarte para ver si es que en realidad tú amas a Dios, no simplemente te estás engañando a ti mismo. Porque
el Evangelio es mensaje de salvación para nosotros. Somos exhortados con la palabra de Dios semana tras semana, precisamente para que ese amor a Dios que hay en nuestro corazón como creyentes crezca cada día. Y a medida que ese amor crezca, el amor a nosotros mismos va a menguar. Si quieres ser feliz, los deleites que debes amar son los deleites de estar en la presencia de Dios. Tu deleite debe ser Dios, solamente eso. No el dinero, no tu comodidad, no tus hijos, no tu cónyuge, no tus sueños y anhelos, sino Dios. Si Dios no es el todo para ti, quizás ni cristiano eres. Así que, hermanos, examinemos a nosotros mismos y veamos si es que en realidad amamos a Dios o nos amamos a nosotros mismos.